Bueno, vamos a iniciar eh, este webinario informativo sobre el IPCC y cómo ser parte del ejercicio que realiza el, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Eh, el IAI les da la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Omar López y en el día de hoy me acompañan los panelistas del IPCC y en primera instancia, como acaba de mencionar nuestra colega Irene Torres, por favor seleccionen su idioma en las selecciones abajo de interpretación. Please choose your interpretation language on the selection below in the Zoom. Um, and for today, para hoy, vamos a dar una breve introducción de lo que es el IAI y luego vamos a pasar a conocer un poquito sobre el IPCC y luego sobre los diferentes grupos de trabajo y cómo el proceso se realiza para la selección de autores y editores del IPCC. Así que rápidamente inicio con mi presentación. ¿Me pueden ver? Bien. Nosotros somos el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Somos un instituto al servicio de la región de las Américas. Ya vamos a cumplir 33 años desde la Declaración de Montevideo, donde se enfatiza la necesidad de la creación de un instituto intergubernamental que apoye la región en enfrentar los retos del cambio global. Son 19 países que forman parte del IAI y nuestros valores fundamentales se centran en la excelencia científica, la cooperación internacional y el intercambio pleno y abierto de la información científica al servicio de la toma de decisiones de los países de la región. Dentro de nuestros objetivos está principalmente lo que es la cooperación regional, como lo simboliza este mapa. Ese es un mapa que refleja el intercambio de investigaciones y colaboraciones entre investigadores en la región y también realizar investigaciones a una escala regional que sea, que de una manera pueda hacer responder a los desafíos del cambio global en la región y que sea también que cubra ese nicho y ese espacio que no pueden cubrir los países por sí solos o los investigadores también por sí solos dentro de un marco de cooperación. También es generar esa información y brindar esa información a los gobiernos de la región para el diseño y la toma de decisiones. Nosotros tenemos tres pilares. Uno de ellos es el programa de ciencias que se enmarca dentro de una metodología transdisciplinar, es participatorio e inclusivo y basados en soluciones e innovación para la solución de problemas en frente al cambio global. También estamos conectados con lo que es el sistema de gobernanza y políticas globales, o sea que nos mantenemos en consonancia con el marco de gobernanza ambiental de la Conferencia de las Partes y el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero también tenemos el desarrollo de capacidades en un marco donde estamos implementando un campus virtual de cómo hacer ciencia transdisciplinar. También trabajamos en lo que es la diplomacia científica y apoyamos a científicos de temprana carrera en tener esas herramientas para apoyar la toma de decisiones en sus países. Tenemos una agenda científica orientada a la resolución de problemas de cambio ambiental global con un enfoque transdisciplinar. También tenemos recientemente la apertura del Science Diplomacy Center, que es básicamente una iniciativa regional para promover el diálogo entre la ciencia y la política para la colaboración y para una América más sostenible y próspera. Dentro de nuestros
programas. También tenemos el programa de Fellows de IAI de Ciencia, Tecnología y Políticas, conocido como STEP Fellows, que es una de las grandes oportunidades para fortalecer capacidades humanas e institucionales en los países miembros del IAI. Este programa facilita la incorporación de jóvenes de temprana carrera, ¿verdad? Y le incorpora conocimientos científicos para la toma de decisiones, y es un programa de alto impacto que ya hemos tenido por varios años. Eso es todo lo que quiero decir del IAI. Pueden encontrar mucho más información en nuestra página web. Pueden seguirnos también en las redes sociales, y también si tienen alguna pregunta sobre los programas de ciencia, también nos pueden escribir al correo de science@dir.iai.int. Entonces, sin más preámbulo y luego de tener esta introducción, me permito presentarles al primer expositor, el doctor Ramón Pix Madruga, quien es vicepresidente del panel intergubernamental eh, de expertos en cambio climático, que nos acompaña desde Cuba y que también ha servido como miembro del Comité Científico Asesor del IAI. Así que, sin más, Ramón, el micrófono es suyo. Sí, muchas gracias. Bueno, le pido por favor a los organizadores que si pueden proyectar la presentación para comenzar. Yo quisiera, en lo que ponen la presentación, agradecer a los organizadores de este evento por todas las facilidades que han creado para la participación y para dar a conocer de manera muy oportuna todo lo referido al proceso de participación en en este séptimo informe de evaluación. Agradecer al IAI, al Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, por haber facilitado este espacio, y también al equipo del IPCC que ha hecho posible esta actividad. Yo quisiera comenzar recordando que el IPCC es una institución intergubernamental de Naciones Unidas que fue creada a instancias de la Organización Meteorológica Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988, y que tiene como mandato la evaluación de una manera abarcadora, objetiva, abierta y transparente de la información de la bibliografía especializada desde el punto de vista científico, técnico y socioeconómico, que permita una mejor comprensión de las bases científicas, del riesgo del cambio climático inducido por el hombre, así como los potenciales impactos y las opciones de respuesta ante el cambio climático en materia de adaptación y mitigación. Es importante recordar siempre que esta institución, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, también tiene como mandato producir resultados que sean neutrales desde el punto de vista de la política, es decir, que sean relevantes para el diseño y la implementación de políticas, pero que no sean prescriptivos en relación con la política. De manera que se espera que sean resultados en todos los casos rigurosos, que traten con objetividad los distintos factores, los distintos temas científicos, técnicos y socioeconómicos que sean relevantes para el diseño y la implementación de políticas. Como les decía al inicio, este es un proceso, el proceso de creación y funcionamiento del IPCC data del año 1988. El IPCC pudiéramos decir que es un componente clave de la dimensión científica de todo el debate en torno al cambio climático en el mundo, y ya se han producido, ya han concluido 6 ciclos integrados de la ciencia climática en torno a los informes del IPCC. El primero de estos informes integrados se aprobó en 1990, el segundo en 1995, el tercero en el 2001. El cuarto en el 2007, que fue el año en que el IPCC obtuvo el Premio Nobel de la Paz, junto con el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Y en el 2014
concluyó el quinto informe y el sexto informe, que es el último, el sexto ciclo, concluyó en el 2023. En cada uno de estos momentos en que se han aprobado estos informes, las principales conclusiones, los principales mensajes han servido de insumos también para el proceso de negociaciones políticas multilaterales. Así, por ejemplo, el primer informe fue muy relevante como referencia en los momentos de la creación en este caso, de la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Igualmente, el segundo informe fue relevante en torno a los procesos negociadores como insumo siempre del protocolo de Kioto. Y bueno, así en cada uno de los momentos, el quinto informe fue muy relevante en relación a la adopción del Acuerdo de París. O sea, pero en ese sentido, en el sentido de proveer insumos relevantes para la adopción de políticas, pero sin resultar prescriptivo. De manera que hay una conexión importante, por ejemplo, entre el IPCC y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero son procesos que relacionados, pero son procesos diferentes. En relación con la estructura del IPCC, es bueno recordar que los miembros del IPCC son los países miembros del IPCC. 195 países miembros y los representantes de estos países en las plenarias del IPCC son los miembros, los representantes de esos miembros. De manera que tenemos en la composición, en la estructura del IPCC, las plenarias, son las reuniones de esos representantes de los países miembros donde se toman las decisiones fundamentales de la institución. También tenemos un comité ejecutivo donde participa el liderazgo del IPCC, los copresidentes de los grupos de trabajo, presidente, vicepresidente, y también, y también en relación con el grupo especial sobre inventario del IPCC. El buró de la institución, que es uno de de los de las instancias más representativas de esta institución, está conformado a partir de representantes regionales en los tres principales grupos de trabajo, que son el primero referido a las bases físicas de la ciencia climática, el segundo grupo de trabajo sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación, y el tercero sobre mitigación del cambio climático, y un grupo especial dedicado a los inventarios de gases de efecto invernadero. Todo este trabajo del IPCC en definitiva se sustenta en una participación voluntaria de miles de científicos y expertos en todo el mundo que participan en esos ciclos de evaluación, participan no solo en las contribuciones de los tres grupos de trabajo, sino también en informes especiales, en informes metodológicos, en documentos técnicos, en fin, en toda la gama de productos que ofrece esta institución. Esta institución se caracteriza, y a eso debe también la solidez de su trabajo, por un proceso que comienza desde la preparación de las estructuras del contenido de los distintos grupos de trabajo hasta el acuerdo que se logren acerca de esas estructuras. Luego la nominación de autores, que es el proceso en que nos encontramos en este momento, la selección de los autores. Hay varias rondas de revisión, como se expresan acá en este gráfico, que después podrán ver de manera más detenida, y al final el proceso concluye con un proceso de aprobación de línea a línea de los resúmenes para tomadores de decisiones de estos informes, y la aceptación de los reportes que sirven de base. Esta otra imagen es el mismo proceso. La siguiente imagen es el mismo proceso que va a revelar estos distintos momentos, y la siguiente imagen refleja en números los principales resultados del sexto ciclo de evaluación del IPCC, donde participaron 796 autores. Se fueron evaluados artículos científicos de más de 100.000, más de 100.000 artículos, trabajos fueron evaluados como parte de ese ciclo, y se recibieron y se atendieron más de 300.000 comentarios como parte de las distintas rondas de revisión en este sentido. La siguiente imagen se refiere justamente a
las expectativas con este séptimo ciclo de evaluación y es muy importante tener esto en cuenta para los interesados en ser autores y que participen en este proceso de nominación que después mi colega van a explicar en más detalles. Se espera que los resultados de este séptimo ciclo de evaluación sean robustos, sean abarcadores, sean precisos, inclusivos, que usen de la mejor manera posible la gran diversidad de literatura que existe y se nutra de los distintos sistemas de conocimiento, incluido, por supuesto, el conocimiento local, incluido el conocimiento indígena, y en este sentido se esperaría que sea un proceso mucho más incluyente, que sea más relevante desde el punto de vista de la adopción de políticas y también que tenga en cuenta las prioridades, los intereses de las distintas regiones en sentido general. Esta otra imagen, la siguiente, va a reflejar más en apretada síntesis los principales productos de este séptimo ciclo de evaluación, un informe especial sobre cambio climático y ciudades que ya tuvo su primera reunión de autores muy recientemente, dos informes que son metodológicos y que están a cargo del Grupo Especial sobre Inventarios de Gases de Efecto Invernadero y las contribuciones, por supuesto, de los tres grupos de trabajo, incluida también una actualización de las guías técnicas sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad, las guías de 1994, y este trabajo está a cargo del Grupo de Trabajo 2 del IPCC. Por supuesto que todo este proceso concluye con un informe de síntesis, como ha sido la práctica en otros casos de este ciclo de evaluación. La última plenaria, y con esto concluyo, la plenaria 62 del IPCC que tuvo lugar en Guangzhou, República Popular China, logró la aprobación de las contribuciones de los tres principales grupos de trabajo del IPCC y ese contenido es la base del proceso de selección de autores que se va a explicar a continuación. Y bueno, se trabaja en este momento en relación con tener una decisión final con relación al calendario del ciclo para este séptimo ciclo que se espera que se logre esta decisión en la próxima plenaria, la plenaria número 63. Entonces, bueno, yo dejaría aquí la presentación por razones de tiempo. Después habrá quizás espacio para algún tipo de intercambio, pero destacar sobre todo que estén muy atentos a las particularidades que tiene este proceso de nominación y luego de selección de autores, porque esto, a mi juicio, es la piedra angular de todo el proceso de evaluación del IPCC. Si tenemos un buen proceso de selección de autores, un proceso de selección de autores que sea balanceado, que sea abarcador y que sea incluyente, por supuesto que los resultados finales serán informes que sean abarcadores, incluyentes o inclusivos y también que reflejen los saberes de las distintas regiones, los distintos sistemas de conocimiento. Una vez más, gracias a los organizadores y por supuesto que quedo a disposición de los participantes y de los que organizaron este evento para posibles preguntas e intercambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por tu participación y le recordamos a la audiencia que en el buzón o en la cajilla de preguntas y respuestas, allí pueden postear sus inquietudes, sus preguntas. Em, Dependiendo del volumen, podremos darle respuestas a todas el día de hoy, pero si tenemos de más, igualmente vamos a captarlas y tratar de hacerles llegar las respuestas a las mismas eventualmente por vía correo. Así que para seguir con la segunda fase de este webinario, que es la parte ya donde vamos a hablar de los grupos de trabajo, vamos a darle la palabra a Inés Camiloni, quien es vicepresidenta del grupo de trabajo número 1 del IPCC, climatóloga de la Universidad de Buenos Aires, que nos acompaña desde Argentina y que también forma parte del miembro o es miembro del Comité Científico Asesor del IAI. Adelante, Inés. ¿Tenemos a Inés? Sí.
Kenneth, you're muted. Sí, acá estoy. No podía sacar el... Buenos días, y lo que voy a compartir son algunos detalles, algunas características sobre el outline del grupo de trabajo 1, que, como mencionó Ramón anteriormente, describe las bases físicas del cambio climático. Entonces, la narrativa sobre la cual está construido el outline del grupo de trabajo 1 está dividido en una introducción con la idea que esta introducción describa la narrativa general del reporte, el contexto en el cual se va a desarrollar el reporte, las diferentes fuentes de información que se utilizan a lo largo de este informe, la variedad de metodologías también para integrar las diferentes líneas de evidencia y fuentes de información, así como también una presentación de temas emergentes, nuevos modelos, nuevas herramientas que van a ser utilizadas. Y a continuación siguen, como mencionaba recién, 3 bloques. El primero de estos bloques estará dedicado a describir el estado actual del clima y las tendencias. Por lo tanto, esto se basará en mostrar las nuevas observaciones, hacer un análisis en particular de anomalías significativas o extraordinarias que se hayan registrado en el último tiempo, por ejemplo, lo sucedido en los dos últimos años, 2023 y 2024, y también mostrar aquellos progresos que se fueron haciendo desde el último reporte de evaluación en el conocimiento y en aquellos vacíos de información o de comprensión de procesos que aún persisten. El segundo bloque está dedicado al análisis y a la presentación de los posibles futuros en función de escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también de emisiones de escenarios en modificaciones en los usos de suelo. Y dentro de estos futuros se incluye un análisis tanto a nivel global como para las diferentes regiones del mundo, y también va a incluir una descripción acerca de la probabilidad de ocurrencia de cambios abruptos, y esto incluye el análisis, por ejemplo, de diferentes tipping points en el sistema climático. Y finalmente el tercer bloque va a poner a disposición información generada a partir del grupo de trabajo 1 que sea relevante para la toma de decisiones, para las respuestas, tanto desde el punto de vista de la mitigación, y esto incluye las respuestas del sistema climático bajo diferentes escenarios de estabilización o de overshoot con respecto a los umbrales del Acuerdo de París, y cómo la información puede utilizada para servicios climáticos. Y al igual que el sexto informe de evaluación, está previsto que haya un atlas digital con una alta probabilidad, desarrollado por el grupo 1, pero con una alta probabilidad que además esté coordinado junto con el grupo de trabajo 2. Una descripción más detallada de la estructura del grupo de trabajo 1, del reporte que va a producir el grupo de trabajo 1, la ven en esta imagen, donde la propuesta es que incluya 10 capítulos más el atlas interactivo, los capítulos 2, 3, 6 y 7, que hacen referencia a la información tanto en la escala global o gran escala, en la información regional, de alguna forma constituye el núcleo central de lo que siempre fueron los informes producidos por el grupo de trabajo 1, y a esto se suma el capítulo 4, que provee en una forma integral información de los diferentes procesos que ocurren en el sistema climático, a diferencia que en el sexto informe de evaluación esto estaba repartido en distintos capítulos. Lo que se propone acá es que haya una actualización de esa información que fue producida detalladamente en el último informe de evaluación,
pero que a partir de la variedad de ciclos que van a ser incluidos y el enfoque probablemente contará con un número bastante nutrido de autores. A esto se le suma, por supuesto, el capítulo 1 de contexto del reporte, como mencionaba antes, y descripción de nuevas metodologías, y vinculación además con otros grupos de trabajo, con los reportes producidos por otros grupos de trabajo. Los capítulos 5, 6, 7 y 8 son los que contendrán precisamente la información acerca de las proyecciones futuras, tanto a nivel global como a nivel regional, incluido particularmente el capítulo 8, con un enfoque de analizar estos posibles cambios abruptos o cambios de baja probabilidad pero alto impacto, incluyendo la posible ocurrencia de tipping points. Mientras que los capítulos 2 a 4 se centrarán en información que tiene que ver con observaciones y tendencias observadas y procesos. Y finalmente los capítulos 9 y 10 van a ser aquellos que provean la información para respuestas. El capítulo 1, cómo el sistema climático podría responder a diferentes trayectorias vinculadas con la estabilización de la temperatura, con escenarios de overshoot, y también los potenciales impactos que podría tener una estrategia de intervención climática como la modificación de la radiación solar. Y el capítulo 10 estará dedicado a información relevante para la toma de decisiones y está estrictamente vinculado entonces con servicios climáticos. La información regional es importante tener presente que va a estar distribuida en diferentes capítulos, el capítulo 3, el capítulo 7, van a contener información tanto desde el punto de vista de observaciones como de proyecciones futuras. En el capítulo 10, información para la toma de decisiones, y también va a estar incluido en el capítulo 1 que tiene que ver con el contexto del reporte. También es importante tener presente que va a haber nuevas temáticas que van a tener su espacio en este reporte en diferentes capítulos, como ustedes ven, en la comprensión de nuevas anomalías o anomalías recientes que ocurrieron desde el último informe de evaluación presentado en el 2021, y eso estará en el capítulo 2 y 3, en la integración, en la comprensión de los diferentes procesos que ocurren en el sistema climático, el ciclo del agua, de la energía, el ciclo del carbono, interacción océano-atmósfera. Todo eso estará en el capítulo 4. En los capítulos 5 a 7 estarán las proyecciones, tanto a nivel global como a nivel regional, incluyendo, por supuesto, no solo cambios en valores medios, sino también en eventos extremos, con lugar para información producida por nuevos modelos, como por ejemplo los emulators que están disponibles. El capítulo 8, como decía antes, hay una enorme cantidad de literatura que está siendo producida, de estudios acerca de consecuencias en el sistema climático, de cambios abruptos, y a nivel global, a nivel regional. Eso estará también dentro de este reporte. Y finalmente el capítulo 9 y 10 constituyen un área emergente absolutamente relevante para la toma de decisiones. Hay temas que claramente en este reporte que se producirá el grupo de trabajo 1 se vinculan con otros temas que estarán en el grupo de trabajo 2 y en el grupo de trabajo 3. Acá tienen una lista de cuáles son algunos de estos temas que sin duda tendrán que tener un diálogo entre los diferentes grupos de trabajo en el proceso de producción del reporte, y ahí están cuestiones vinculadas a biodiversidad de ecosistemas, equidad y justicia, salud y bienestar, pérdidas y daños, overshoot, aproximaciones para la evaluación de riesgos y la regionalización de esos riesgos, los diferentes tipos de escenarios, modificación de la radiación solar, tipping points, como decía antes, e información relevante para el desarrollo de la guía técnica que tiene que ver con impactos y medidas de adaptación. Así que por mi parte, esta es una presentación rápida acerca de qué contenidos están previstos que sean incluidos en el informe de evaluación del grupo de trabajo 1. Gracias.
Muchas gracias, Inés. Bien, y siguiendo con la programación del webinar, vamos a darle paso a Carlos Méndez, biólogo de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela, y quien también es vicepresidente del Grupo de Trabajo 2 del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Omar. Bueno, quiero comenzar con el agradecimiento al IAI y a todos los compañeros que han organizado esto, a Inés, a Laura, a Jan, a Gerrit, y a Ramón, y al IAI por esta invitación, esta oportunidad de compartir con la región el outline de el grupo de trabajo número 2. Quiero comenzar con una presentación de cuáles son los rostros del buró del grupo de trabajo número 2. Aquí tenemos a nuestros líderes del buró, a Winston y a Bart. Y también tenemos a los compañeros vicepresidentes del grupo 2, Adel, Fátima, Laura, Cinta, Conwell, Mark, Ramán y mi persona con una representación regional. Y algo muy importante es los rostros de la unidad de soporte técnico, que todos ellos son fabulosos, forman un equipo multidisciplinario que constantemente nos brinda apoyo. Entonces, pasemos ya a lo que significa el outline. El outline podemos describirlo a muy grosso modo en tres enormes secciones. Una primera sección global, en la que se tocan los aspectos sobre todo de impactos, riesgos, vulnerabilidad y adaptación a nivel global. Una sección multinivel, en donde podemos encontrar lo que es la evaluación regional y una evaluación temática, sumamente intrincados entre ellas dos, relacionadas estrechamente de manera de evitar también solapamiento. Y una tercera sección que mencionaba también Ramón en su presentación, que es la actualización de la guía técnica de evaluación, planeación, implementación, así como también lecciones aprendidas sobre la evaluación de impactos y adaptación. Vamos a ver más en detalle cada una de estas tres grandes secciones. Primero, los capítulos globales. Por supuesto, tenemos un capítulo introductorio, el capítulo número 1, que nos brinda lo que es el marco conceptual, los conceptos claves y el punto de partida para el informe. Y además de ello tenemos 5 capítulos de evaluación global. El capítulo 1, en donde encontramos lo que significa la vulnerabilidad, impactos y riesgos actualmente. Capítulo 3, que va a tratar sobre el progreso actual de la adaptación, su eficacia y adecuación. El capítulo 4 nos va a brindar información sobre opciones de adaptación y condiciones para acelerar la acción sobre la adaptación. En el capítulo 5, su foco va a ser las pérdidas y daños, las respuestas a las pérdidas y daños. Y el capítulo 6, finalmente, desde el punto de vista global, va a tratar sobre las finanzas o la financiación de las respuestas climáticas y en específico sobre la adaptación. Así, la perspectiva multinivel tiene una narrativa común entre lo que son los capítulos regionales y los capítulos temáticos. Esta narrativa puede ser resumida tratando de responder a varias preguntas. La primera de ellas sería: ¿cuál es el estado actual de los impactos, riesgos, vulnerabilidad y adaptación? ¿Cuál ha sido la historia de estos impactos? ¿Y qué podemos esperar para el futuro? Como también cuáles son las acciones que hacen la diferencia, es decir, qué está funcionando en este momento en el terreno y qué no está funcionando tan bien. Además de esto, ¿cuáles serían entonces los facilitadores para la implementación de las acciones en adaptación? Esta narrativa, por supuesto, entrelaza el ámbito regional con el temático de una manera que evitemos el solapamiento o la
la repetición de información en los diferentes ámbitos y entregar la información de una manera integrada. Además, esto debe verse reflejado de manera integral en el Atlas sobre impactos, riesgos, vulnerabilidad y adaptación. Asimismo, entonces tenemos en los capítulos regionales, tenemos 7 regiones, tenemos África, Asia, Australasia, América Central y del Sur, Europa, Norteamérica y pequeñas islas, obedeciendo a la regionalización que establece la Organización Meteorológica Mundial. En el área temática o en el ámbito temático también tenemos 7 capítulos con 7 grandes temas. Tenemos los sistemas terrestres y dulceacuícolas, los sistemas oceánicos y costeros, un capítulo para tratar el agua, otro capítulo para hablar o brindar información sobre alimentos, agricultura y silvicultura, así como también otro capítulo sobre asentamientos humanos, infraestructura e industria, un capítulo sobre salud y finalmente un capítulo para hablar de pobreza, modos de vida, movilidad y fragilidad. La actualización de la guía técnica o la guía técnica comprende 4 secciones: una introducción, la adaptación en la práctica y brindar información sobre cómo ha venido sucediendo la adaptación en el terreno, la guía técnica propiamente y, por último, las herramientas y facilitadores de la evaluación de impactos y adaptación. Todo ello, por supuesto, también en coordinación o en constante referencia con los informes del grupo 1 y el grupo 3. Elementos esenciales, transversales a todo el reporte. Primero, tenemos la mejora de la inclusión de los principios de equidad y justicia. Luego, en este ciclo hemos decidido hacer especial énfasis en una evaluación orientada por y para la acción, incluyendo aspectos como los objetivos de desarrollo, la reducción de riesgos de desastres, entre otros. Así también tenemos un enfoque integrador que incluye la multidisciplinariedad y también la transdisciplinariedad. Por último, mantener una estructura de fácil lectura y navegación a través de las características físicas, socioeconómicas y regionales que debemos mantener en balance. La actualización de la guía técnica está perfectamente justificada. Además, recordemos que fue una solicitud de los gobiernos poder realizar esta actualización. Y el objetivo es poder entonces incluir los nuevos conocimientos sobre el clima en esta guía, los nuevos datos y escenarios, nuevos conocimientos sobre la adaptación, así como las experiencias locales con parámetros y marcos de evaluación, para apoyar al seguimiento y la evaluación a escala global, nacional y local. Entonces nos encontramos en esta etapa del ciclo, por supuesto, en la búsqueda de autores que tomen el reto de acompañarnos en la elaboración de este informe. Estamos abiertos además, como decía Ramón, en nuestro espacio que vamos a tener para preguntas y respuestas, a tomar cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Acá los contactos de los líderes del grupo de trabajo número 2, Bart y Winston. Y no quiero cerrar sin resaltar un hecho interesante, que en este momento la región está experimentando una subrepresentación en lo que significa el 7º ciclo de evaluación, y esta sería una excelente oportunidad, y de hecho una de las últimas oportunidades, para balancear esa situación de representación de nuestros expertos, de representación de nuestros científicos, al menos en el grupo 2 y también en todos los grupos de trabajo. Muchas gracias, Omar. No, gracias a ti, Carlos.
Y sí, es importante resaltar o motivarlos para que se postulen para participar, ya que es necesario que la región tenga una mayor representatividad. Y como dijo Ramón al inicio, de los saberes locales, de los saberes de los pueblos indígenas también. Bien, para seguir, ahora vamos a escuchar un poco sobre el grupo de trabajo 3 y para esto nos va a acompañar Jan Flugestad. No sé si lo pronuncié correctamente. Jan nos acompaña desde Noruega, es científico atmosférico del Instituto Cícero y le damos la palabra a Jan para que nos ilustre sobre las tareas y el proceso del grupo de trabajo 3. Thank you very much for the introduction and thanks Muchas to the gracias por organizers la for inviting me to presentación, this muchas gracias a event los to present the organizadores Working Group 3 por outline. invitarme para On this presentar slide, you este see the two esquema co-chairs del of Grupo Working Group 3. 3, Aquí en la imagen Joy ven Pereira a las from Malaysia and copresidentas Kate del Calvin Grupo from the 3, Joy United Pereira States of de America. Malasia y Catherine Calvin de Estados Unidos. The outline El of Working Group 3 esquema de este contribution to the Grupo de trabajo 3 report was es developed at the scoping esta meeting in Kuala contribución Lumpur in a December last este year. And informe, it was agreed séptimo informe de by the governments evaluación. at the Se 62nd acordó IPCC que plenary los, show in China earlier this year. esto en As you can see, China, the outline has en 15 la chapters. última reunión. Chapter 1 is Este, como ven, introduction tiene and 15 framing. capítulos, And el this is informe de este followed by grupo. 4 major El blocks, primero es starting la with chapter 2, introducción 3 y and el 4 contexto, on y lo past and siguen current trends los and distintos futures, capítulos sobre sustainable emisiones development and mitigation, pasadas, with a focus on actuales, emissions and las drivers. proyecciones de The second futuro, block, consisting of chapters desarrollo 5, 6 sostenible and y 7, mitigación. are Tenemos factors that enable un or bloque constrain de los mitigation. capítulos 5, 6 The y third and 7 the que tienen que largest ver block con covers chapters las 8 barreras o to 14 facilitadores de on la sectors, mitigación. systems and their Y integration. de 8 a And the 14 final block tenemos is only one información sobre los chapter, and distintos that is on carbon sistemas, dioxide servicios, sus removal. integraciones. Y en el So capítulo let's 15 se have a trata somewhat la closer look remoción at the de outline. dióxido de carbono. Chapter 1 provides a En el framing and primer capítulo, overarching como concepts decíamos, and key tenemos policy una relevant issues introducción de for the los report. It sets the scene temas for the following globales chapters. y And nos this is followed by the first plantea block las that bases para calls los for an capítulos inclusive approach siguientes. for the incorporation of and Tenemos assessment of a un diverse range of abordaje methodologies, inclusivo para models, la databases, and incorporación development de la tools for evaluación de una scenarios and amplia gama de creation pathways. metodologías, modelos, bases de Chapter 2 datos, is on historical herramientas and para current lidiar con los anthropogenic distintos emissions and escenarios emission de trends. emisiones. En el segundo Chapter 3 capítulo tenemos applies a broad las perspective on emisiones mitigation pasadas futures y in the context actuales. of En el sustainable capítulo 3 se development. habla de Here, proyecciones scenarios and pathways futuras will be important en el elements. contexto de desarrollo Chapter 4 sostenible. on En el sustainable capítulo development and 4, mitigation. This desarrollo comes early sostenible in the y report to reflect the mitigación. importance of Esto sustainable está development as a bastante framing al concept. principio del informe para darle la relevancia The que tiene second block, comprising este chapters tema. 5, 6, and 7, El bloque is on the siguiente de los multiple capítulos 5, enablers, 6 y opportunities, 7 barriers, and constraints for incluye mitigation, los including cost, facilitadores, las capacity, barreras, las environment, natural restricciones resources, que finance, incluyen los social aspects, costos, technology, and las trade. capacidades, los Chapter recursos 5 ambientales y covers factors that naturales, facilitate financiamiento, or aspectos constrain sociales. mitigation, including an En integrative el assessment of the multiple tenemos enablers, la barriers, and evaluación constraints. de las Chapter 6 distintas barreras. focuses on policies, El governance, capítulo and sexto international se cooperation. centra en las Finally, chapter políticas, 7 la covers the gobernanza y la role of cooperación finance in climate internacional. mitigation Y finalmente el strategies, programs, séptimo and policies. trata sobre las estrategias de financiación. The third block, as you En can el see, is the tercer largest, with bloque, 7 que como chapters, podemos on ver es mitigation el más options, grande, con 7 services in capítulos, plant, energy trata system, sobre las opciones de industry, mitigación transport and mobility para los services, servicios y la and demanda, systems, building,
sistemas y servicios de movilidad, transporte, edificios, asentamientos humanos, y se centra en sectores y sistemas diferentes y su integración. Este capítulo se centra en las opciones de evaluación para reducir las emisiones y también poner un foco sobre la eliminación o remoción. Todo lo que tiene que ver con la producción de energía y su distribución. En el capítulo 13 se habla sobre la integración de sistemas, transporte, movilidad y edificios. Y aquí podemos ver el cuarto bloque, que solamente está compuesto por un capítulo, que es el capítulo 5 sobre la remoción de dióxido de carbono, que va a tratar sobre los límites y riesgos de los diferentes abordajes para hacer esto, con distintos niveles de calentamiento, con distintas escalas temporales. Se va a evaluar la viabilidad y también se van a analizar cuestiones que tienen que ver con equidad y justicia, riesgos, costos. En este capítulo también se van a ver los niveles mínimos de emisiones residuales que pueden lograrse en distintos futuros con distintos grados de desarrollo y la efectividad de los distintos enfoques antes, durante y un periodo de overshoot de temperatura. El grupo de trabajo número 3 espera recibir sus nominaciones y también continuar trabajando con científicos y científicas que se nominen, pero que aunque no terminen efectivamente trabajando. ¿Cómo pueden nominarse o continuar trabajando aquí? Pueden continuar trabajando y colaborando con los estudios que se publican, los cuales este grupo puede utilizar como insumo para su trabajo. También tenemos revisores que comentan y también pueden leer los comentarios que hacen los científicos a esas preguntas. Y les agradezco mucho su atención. Y tienen aquí la información para interactuar con nosotros. Y también pueden ver en el sitio web del IPCC la información que se ofrece aquí. Thank you, Jan. Muchas gracias, Jan. We're doing pretty good on time. Estamos muy en bien el de tiempo. tiempo. Y vamos a darle paso a Laura Gallardo Cleaner, profesora de la Universidad de Chile y también vicepresidenta del Grupo de Trabajo 2 del IPCC, quien nos va a hablar un poco sobre el proceso en sí, algunas de las preguntas que hemos estado viendo en el proceso mismo de cómo se eligen y cómo se seleccionan los autores. Adelante, Laura. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por venir a esta presentación. En un momento voy a compartir. Alguien está todavía compartiendo, parece, así que necesito acceso para poder compartir la presentación y a lo que me voy a referir, como bien se decía, es a cómo se puede participar en el IPCC, particularmente desde la perspectiva de los autores. Eh, y, eh, y poder, pero hay otras maneras. Y parece que, Jane, ahora sí, Jen, ahora sí. Tan, tan, tan. Bueno, ahí espero que estén viendo la presentación.
ahora en modo de presentación. Entonces aquí están las maneras para involucrarse con el panel intergubernamental de cambio climático. Los roles en que se pueden participar son múltiples, son varios. Probablemente a ustedes lo que más les interesan es en términos de ser, por ejemplo, un autor coordinador que le corresponderá liderar un cierto capítulo de alguno de los partes, tanto del grupo uno, 2 o 3. Poder ser un autor líder en el sentido de ser parte de ese equipo que escribe dicho capítulo, o eventualmente también actuar como revisor, como editor de un capítulo. Esa es una forma de hacerlo, eh, y tiene, como ven, distintos, todos son cargos de responsabilidad y vamos a ver por qué, pero tienen labores un poquito distintas. A los autores coordinadores, que en la jerga del IPCC se conocen como CLAs, son responsables para la coordinación del trabajo de secciones principales y o de capítulos. Los autores líderes son responsables de la producción y el diseño de secciones o subsecciones de un capítulo, y en ella tienen que reflejar el mejor conocimiento científico y socioeconómico disponible. Y ese conocimiento puede venir naturalmente del mundo de la ciencia, ese es un mundo al que llamamos, pero particularmente en los grupos 2 y 3 también está la posibilidad de que contribuyan servidores públicos o gente del mundo privado que tiene ciertas competencias específicas. Y los review editors tienen como rol eh, identificar a revisores. Los informes del IPCC son de los pedazos de literatura científica orientada a la toma de decisiones más revisado, con más detalle. Yo creo que es lo más revisado en cuanto a literatura científica, y los revisores ayudan a encontrar revisores, pero también ayudan a los autores a mejor hacer las cosas. Hay otros roles, unos se llaman de autores contribuyentes, que no están, no son parte, no son ni autores coordinadores ni líderes, sino que son autores que van a atacar es- temas específicos en una cierta área y pueden ser otros, por ejemplo, autores líderes de otros capítulos, pero también pueden ser personas que tienen conocimientos específicos. Un tipo de participación que es tremendamente relevante e interesante son los científicos por capítulo. Normalmente se trata de gente que está en estadios tempranos de sus carreras y que van a proveer apoyo técnico y logístico para los autores. Eh, Ellos pueden ser directamente identificados por los autores coordinadores, pero también va a haber llamados para incluir autores de capítulos o científicos de capítulos que van a proveer esos apoyos. Y finalmente también se puede ser revisor de las distintas cosas que se van haciendo. Como vimos al principio, hay distintas instancias de revisión, y la revisión por expertos es tremendamente relevante. Ser autor o autor coordinador del panel intergubernamental de cambio climático tiene un costo. Eh, Tiene muchas cosas positivas en el sentido de que uno aprende mucho, uno conoce mucha gente, se abre las perspectivas y todo lo demás, pero esto conlleva un montón de trabajo. Es un muy buen trabajo, es un trabajo que deja muy contenta o contento, pero que involucra
requerimientos de tiempo para poder revisar la literatura, para poder escribir y por lo tanto, y para mantenerse atento, por ejemplo, a las interacciones con el grupo eh, y responder a los límites de tiempo que son muy estrictos. Y eso significa que no está mal que si uno va a ser autor, autora o que está postulando aquello, tener una conversación donde trabajen de tal manera que puedan tener algún grado de consideración por estar trabajando en estos informes. Como elemento de negociación, ustedes pueden considerar también que ser parte, ser autor o autora del IPCC, la verdad, viste mucho el currículum propio, pero también viste el currículum institucional. Y una cosa que no se puede dejar de subrayar es el hecho que hay altísimos estándares de integridad que se implementan en el IPCC con mucha atención a los conflictos de interés. También hay que ser rigurosos, hay ciertos periodos en que lo que se discute al interior de los grupos no puede salir, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos con lo que se escribe, dónde se escribe, cómo se escribe, etc. Pero todas esas cosas se ven sumamente superadas por lo bien que se pasa escribiendo, participando y aprendiendo y representando en este caso, por ejemplo, a la región sudamericana, a Latinoamérica o la región que corresponda. La imagen que ven ahí es de la reunión que hubo hace un par de semanas atrás en Osaka, corresponde a la primera reunión de autores del informe especial sobre ciudades y cambio climático. Y como ven, la gente está muy contenta. Este es un esfuerzo voluntario, no hay remuneración. Eh, los recursos que se proveen son del tipo, por ejemplo, para países en desarrollo o de economías en transición, como se llaman ahora, el acceso a artículos científicos. Este es un proceso de revisión del estado de la ciencia y del conocimiento, dependiendo del área en que estamos hablando. Tienen que participar y comprometerse a participar en 4 reuniones de autores eh, que van a tener, que van a tener cierto espacio entre ellas. En esas se discuten contenidos que hay que hacer y entre medio de esas reuniones también se está trabajando, intercambiando, muchas veces facilitado por tecnologías como Zoom u otras. En el caso de los autores y autoras que provienen de economías en transición, hay un fondo que provee a través del IPCC que permite el pago de los viajes y estadía. Esos fondos permiten, por lo tanto, que esto no sea algo que se escribe en el así llamado norte global, sino que también incluye al sur global. Quisiéramos que fueran más las posiciones abiertas para poder tener acceso a estos fondos en el caso de los países con economías en transición, pero bueno, ahí tenemos recursos y vamos a poder financiar alrededor a más de 100 personas que vengan de otras partes. En el caso de los países así llamados desarrollados económicamente, ellos tienen que conseguir, normalmente son los países que nominan los que pagan, o la organización que nomina también puede ser que pague, o el instituto, universidad o cualquier otra institución donde trabaje. Esta nominación, este proceso de nominación partió el 7 de marzo y culmina el 17 de abril. En algunos países puede que sus gobiernos, los puntos focales, que son los puntos de organización del IPCC en los distintos países, pueden haberles puesto una fecha un poquito anterior, porque ellos tienen que subir este material, sus currículum, sus
formatos de postulación, etcétera, tienen que subir ese material. Hay que saber que se puede postular a más de un grupo de trabajo. Hay gente que sabe de muchas cosas o que está en las interfaces de esos grupos. Se puede contribuir también a múltiples capítulos y en distintos roles. Am, y de eso va a depender tanto de la experiencia como del interés, y yo agregaría del tiempo disponible. Eh, Ser autor involucra tiempo, involucra un esfuerzo, así que se puede ser de más de uno, por cierto, pero hay que considerarlo, es una posibilidad. También es importante decir claramente cuáles son las... Perdón, parece que Laura se... Ahí volvió, perdón. Decir que uno tiene experiencia en ciencias atmosféricas es un poquito amplio. Decir que se tiene experiencia o competencia en el área de forzantes climáticos de vida corta es más preciso. O que se es geógrafo también es general. Hay que decir que se es geógrafo y además que se tiene competencia, por ejemplo, en el área de daños y perjuicios, o lo que llaman en inglés losses and damages. Y también algunas publicaciones que ayuden a demostrar su competencia en ciertas áreas. Como les decía, aquí pueden participar y en general participan mayoritariamente científicos y científicas, gente que está tanto en las ciencias naturales, sociales, etcétera, pero también está abierta la puerta para gente que está en terreno, ya sea desde el sector público como del sector privado. Todavía no está, como decía también Ramón al principio, todavía el calendario no está fijo, estamos esperando que eso se decida muy pronto, pero lo más probable es que vamos a tener la publicación de este informe, así que es un compromiso de unos pocos años, pero es un compromiso intenso, pero les vuelvo a repetir, es un compromiso intenso, muy entretenido, lo van a pasar muy bien, van a aprender muchísimo y su currículum, así como los de sus instituciones, se van a ver muy bien respondidos. ¿Cómo llego a postular? Eh, la gente del Bureau y en América del Sur tenemos a, me tienen a mí, Laura Gallardo, en la Universidad de Chile, tenemos a Carlos Méndez en Venezuela, tenemos a, ¿cómo se llama? A Eduardo, el apellido de Eduardo se me va en este minuto, en el Perú, y también está Inés Camelione en Argentina. Nos pueden contactar a nosotros, pero en general es bueno que lo hagan a través de los puntos focales de sus países. Y esos puntos focales suelen estar o en los ministerios de Relaciones Exteriores, en los ministerios de Ambiente. Ustedes tienen que buscar y también pueden tener ayuda a través de la página del IPCC mismo. Preparen su nominación, piensen bien en qué quisieran, en qué pueden contribuir de la mejor manera y remitan cuanto antes su nominación o entreguen sus datos ya sea al punto focal o al punto o a algún miembro del bureau. Sabemos que hay países donde hay ciertas dificultades por situaciones políticas contingentes. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos de América, la agrupación de geofísica o la Unión de Geofísica, la AGU, va a proveer una plataforma para que la gente pueda postular.
Y posiblemente eso también se abra para algunos países de nuestra región de América del Sur. Pueden buscar, como les digo, su punto focal en la página del IPCC. Eso está libre. Ahí pueden encontrar esa información. Y acuérdense que esto se cierra y se cierra sin vuelta al 17 de abril. Así que pueden tomar una imagen de esto para que puedan postular así en las páginas del IPCC o a través de los miembros del buró pueden encontrar aún más información y por cierto en las preguntas y respuestas que vamos a tener en un momento. También, bueno, scoping, ya tuvimos nuestras reuniones en que se ve cuáles serán los contenidos. Esto también fue participativo. Se puede participar haciendo revisiones del IPCC, manteniéndose atento cuando se hacen esos llamados. La gente que está interesada en esta toma de decisiones también puede ayudar. Escribir artículos a tiempo. Acuérdense que el IPCC lo que hace es revisar literatura. Eh, Así que mientras más escriban, mejor porque podemos revisar más elementos de lo que hay para una cierta región. Así que yo les insto a escribir y que eso esté publicado antes de la fecha de cierre de publicaciones que se puede revisar en este informe. Muchas gracias, quedo atenta y pasamos, supongo, a la discusión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Laura. Sí, en efecto, ahora podemos pasar a responder. Hemos estado dando respuesta a algunas de las preguntas y quizás comenzamos. Hay una pregunta que se repite y es el interés de investigadoras en temprana carrera, o sea que todavía están cursando sus grados de doctorado, algunos que no tienen grado de doctorado y que tienen maestría y que preguntan si pueden participar. No sé si Laura nos puedes dar una respuesta para iniciar con esa y luego podemos atender algunas específicas que tenemos en el buzón. Yo diría que depende del rol. Eh, para ser autor eh, coordinador, esto CLA, yo diría que se requieren ciertas canas, o sea, se requiere cierta experiencia, tener una visión amplia. Normalmente cuando uno se está formando tiene todavía una visión muy detallada, muy buena, pero algo que es relativamente limitado. Por lo tanto, a ese nivel está más difícil. A nivel de autor o autora líder, yo diría que si el ámbito de competencia se refiere a temas de la ciencia, yo diría que es mejor tener el doctorado cumplido. Ahora, si uno no todo tiene que tener, no es uno a uno que hay gente que tiene un máster, un magíster, una maestría, dependiendo de donde esté en América del Sur, y, y tiene competencias, tiene cosas que contribuir. No es excluyente, pero probablemente va a ser más fácil si se tiene el doctorado completo y un par de años de experiencia. Em, para revisores también, yo diría que, o sea, para revisores editores, también la experiencia vale mucho. Ahora, revisor puede ser cualquiera. Y finalmente, de nuevo, se puede tener un máster o quizás no se tiene ningún grado, pero se tiene 20 años de trabajo en un gobierno haciendo la contribución, no puede ser tanto porque esto viene del 2015 para adelante, de la contribución nacionalmente determinada, por ejemplo. Y puede que puedan hacer una buena contribución desde todas maneras. Así que la pregunta que hay que hacerse es, ¿en qué quiero contribuir? ¿Cómo puedo contribuir? Y la selección que va a hacer el Bureau
junto con los líderes, con los copresidentes, va a ser ponderando el área del saber, de dónde vienen, si son hombre o mujer, si están todas las áreas pertinentes al informe reflejadas, lo que es un proceso bien complejo. Quedar fuera de la nominación, no ser nominado finalmente, no quiere decir que no son competentes, quiere decir que hay otros equilibrios que tuvieron que ser resguardados. Claro. Y si no se puede participar como autor, se puede participar siempre como revisor y hacer comentarios a todo el proceso en estos 3 años que van a tener por delante. No sé si alguno de los colegas quizás quiere complementar. Gracias, Laura. Yo me iría, perdón, Ramón tiene la mano levantada, adelante. Sí, bueno, justamente además de lo que decía Laura, yo pienso que hay una condición que ella la mencionó cuando habló de los distintos roles, donde también los jóvenes pueden tener una presencia que es de autor contribuyente. Esta es una condición que depende de los equipos de cada uno de los capítulos y acercándose o a partir de vínculos con tanto los coordinadores como los autores en la misma medida en que se identifiquen brechas con relación al conocimiento en esos capítulos. Puede ser que para aportar determinadas cuestiones muy concretas, muy específicas, pueda ser un punto de entrada también, aunque lo que ella decía de los revisores es fundamental, es un buen contexto para familiarizarse con el trabajo del IPCC, también los científicos de los capítulos, aunque esto es una cantidad muy limitada, obviamente porque es limitada la cantidad de capítulos, en fin, hay distintas entradas, como ella decía, depende del rol y lo fundamental es involucrarse a partir de aquellas instancias que permiten con el nivel de conocimiento y de experiencia acumulado ir transitando necesariamente hacia, digamos, etapas más y funciones más complejas. Gracias. Quería agregar una cosa que es bien importante. La lengua franca del IPCC, si bien el informe final se traduce, o el resumen, se traduce a, a todos los idiomas de las Naciones Unidas y otros más, el trabajo interno es en inglés. Ahora, eso no importa que uno tenga acento, olvídense de eso. Se puede tener acento en inglés, lo importante es que sepan expresar sus ideas y poder participar de conversaciones. Las vergüenzas por el acento, déjenlas de lado, no importa. Esta es una organización que depende de las Naciones Unidas y por lo tanto todas las voces con sus acentos son más bien una riqueza que un problema. Así que anímense, porque a veces yo sé que a quienes no somos angloparlantes nos da como un poquito de vergüenza, pero olvídense de eso. Si son competentes, si tienen un inglés suficiente para leer, escribir y conversar, échenle para adelante. Excelente, Laura, gracias. Ahora nos vamos quizás directamente con Inés, porque veo que vas a contestar una pregunta en vivo. La pregunta era, ¿qué estrategias concretas propone el IPCC para garantizar la integración de los conocimientos de las comunidades indígenas en el próximo informe? Inés. Ya tenemos como antecedente que para el informe especial sobre cambio climático y ciudades hay autores que pertenecen ya a comunidades indígenas. Entonces, esa es una de las estrategias básicas, incluir a representantes de estas comunidades dentro del grupo de autores. Y en ese sentido, el IPCC, junto con otras organizaciones, tiene planificado 2 webinarios para el 7 y el 8 de abril, específicamente dirigidos a comunidades indígenas para explicar cómo es el proceso de participación y de denominación en el reporte del IPCC. Pueden encontrar más información acerca del horario, cómo inscribirse a estos eventos en las redes sociales del IPCC. Gracias, Inés.
Eh, Carlos, adelante. Sí, gracias, Omar, gracias, Inés, por responder esa pregunta. Yo solo quería agregar que además de los webinarios que están por venir muy pronto, el IPCC también está organizando una reunión de expertos no solamente en conocimiento indígena, sino en la evaluación de todo el conocimiento que debe ser incluido en una evaluación de cambio climático. Está planteada para final de este año y de allí debe surgir unos resultados, unas recomendaciones de cómo abordar mejor y cómo incluir de una manera más adecuada el conocimiento indígena, el conocimiento local y otras técnicas de evaluación del conocimiento. Gracias, Carlos. Una pregunta. There's a question for you, Jan. Y Jan, tenemos una pregunta para ti que piden que expliques brevemente el proceso de CDR. No sé si Jan me escuchó. Jan, there's a specific question for you. Hay una To pregunta explain the específica para CDR ti. process in brief. But I don't know if you already did in your presentation. You're muted. Okay. Yeah, I didn't fully get Bien, the question, but no the last entendí muy bien chapter la is about the pregunta, pero different el methodologies to remove carbon último from the capítulo atmosphere. And son las distintas the metodologías assumption about para possibilities for removing retirar carbon from the atmosphere carbono is de la a atmósfera, central y element in una many scenarios to stay below 2 degrees tiene and also los 1.5. distintos escenarios We con felt that cambio de la temperatura slowly por meeting debajo de participants 1,5 grados. needed a separate chapter to Entonces, assess the knowledge we pensamos have que about era the possibilities necesario for ese removing carbon from the capítulo atmosphere by different adicional technologies, how con feasible distintas they are in tecnologías, terms of evaluando technical la options, viabilidad de cada economics, una, and las also side effects, and opciones how técnicas permanent y también the los storage of efectos carbon y will qué be. tan So that's permanente why we have a sería el separate chapter on this almacenamiento to assess de the carbono. Por effects. eso es que I hope hicimos that answered the question. ese capítulo específico, Gracias. pero no sé Thank si you. eso responde a la pregunta. Ok, acá tenemos otra pregunta, como una pregunta tiene un contexto político. ¿Cómo enfrenta el IPCC las posiciones anti-cambio climático? ¿Cómo hace para mitigar esos efectos? No sé si alguien quiere. Ramón. Sí, bueno, un comentario muy general en este sentido. Comentar que el IPCC, por supuesto, como decíamos al inicio y después los colegas confirmaron, no es una institución que cree nuevo conocimiento. El IPCC evalúa la literatura que existe sobre estos temas y esa literatura es muy diversa. El IPCC, a partir de las distintas opiniones, los distintos criterios, los distintos puntos de vista de la ciencia en relación a estos temas, después calibra los principales mensajes, las principales conclusiones en función de el tratamiento del nivel de incertidumbre que puedan tener los distintos mensajes, si son más probables, si son menos probables, si tienen una evidencia, un nivel de confianza más robusto, si menos robusto, y esto debe quedar debidamente reflejado en los informes del IPCC de manera balanceada. Si es un tema muy polémico, desde el punto de vista científico, esa polémica y los distintos puntos de vista deben quedar debidamente captados
en la evaluación y después destilado en los distintos resúmenes, bien sean técnicos, bien sean para tomadoras de decisiones. Y en ese sentido, el IPCC, por supuesto, hay muchos mensajes de la ciencia. Los principales mensajes tienen un alto grado de consenso, un alto grado de confianza, pero hay otros mensajes, otras ideas que reflejan que todavía no hay suficiente evidencia o no hay suficiente nivel de acuerdo entre los determinados científicos y una de las labores, una de los mandatos fundamentales que tienen los autores a los distintos niveles es tratar de ser lo más precisos posible en captar ese asunto. No solo los mensajes o las conclusiones en los que haya un alto grado de consenso, sino también aquellas que se puedan ser relevantes para la adopción de políticas, pero en los cuales todavía no se ha alcanzado ese nivel de confianza desde el punto de vista de la evidencia y el nivel de acuerdo que pueda existir en relación con la ciencia. Y eso es fundamental desde el punto de vista del IPCC. Y se refleja en las distintas evaluaciones que hay. Por ejemplo, un tema que se discute mucho, que es el que tiene que ver con el impacto de la actividad humana en el calentamiento del sistema climático, que una de las conclusiones con alto, en este caso, con un considerable nivel de confianza del IPCC, es que efectivamente, sobre todo desde mediados del pasado siglo, la actividad humana ha explicado en alto grado ese calentamiento del sistema climático y se refleja con gráficas que son icónicas en el IPCC, como la que, por ejemplo, refleja los resultados de los modelos climáticos cuando solo se consideran los factores naturales y aquellos resultados cuando además de los factores naturales se consideran los factores antropogénicos, aquellos asociados al cambio climático inducido, y como en este segundo caso en que se combinan tanto los factores naturales como los factores antropogénicos, hay un alto nivel de explicación entre la tendencia del crecimiento observado en las temperaturas y los resultados de esos modelos. O sea que es lo que podría añadir en este sentido, no es un pensamiento homogéneo. De hecho, lo que se busca es que las distintas regiones obviamente levanten y las distintas disciplinas estén debidamente representadas en el IPCC para que todos estos puntos de vista sean captados y sean evaluados de la mejor manera posible, porque no en todos los casos hay igual nivel de acuerdo, igual nivel de evidencia en los estudios que se evalúan, y en ese sentido, esa es la función del IPCC. No es prescriptivo desde el punto de vista político ni para ninguno de los digamos, actores, sino que ofrece esta diversidad de punto de vista y lo que trata de manera sintética de captar esa diversidad de la mejor manera posible. Gracias, Ramón. Eh, Quería ver si tenemos aquí otra pregunta. ¿Para cuándo aproximadamente se tendría la versión final del séptimo informe? ¿Qué fechas se manejan? Adelante, Ramón. Sí, bueno, como se había comentado también por varios colegas, y yo mencioné también en la primera intervención, está todavía por lograrse un acuerdo en relación al calendario final detallado de los distintos productos del IPCC, pero ya están definidos los productos. Y lo que sí está claro es que el informe de síntesis, que es el informe de cierre, debe concluirse en el año 2029. El momento exacto todo está definido porque no está definido ese calendario, pero no está acordado finalmente ese calendario, pero sí daría esa respuesta, ¿no? En relación con el informe de síntesis, que es el producto final del ciclo del IPCC, debe en algún momento de 2029 quedar ya concluido y aprobado, si por supuesto así entienden los miembros del IPCC, que son los países representados en esa institución. Gracias. Bueno, estamos cerca a, a completar, pero en el chat se ha compartido el vínculo
donde pueden ver los puntos focales de cada país, las organizaciones que son observadoras y los diferentes puntos de contacto que tienen a disposición para postularse o enviar su nominación a estos puntos, ¿no? Ahí está en el chat. Gracias, Gary, por facilitarlo. Igualmente lo hemos estado compartiendo en el buzón de preguntas y respuestas. Em, no sé si aquí hay una pregunta que dice, los panelistas mencionaron una serie de webinarios del IPCC tendrá en las próximas fechas sobre la integración de los conocimientos locales e indígenas. Y si hay algún link con respecto a esto, a este calendario de webinarios del IPCC. Si lo tiene. Hola, Mar, yo lo mencioné, está publicado, por ejemplo, en el link, en LinkedIn por el IPCC. Es tal vez una de las formas más rápidas de encontrarlo. Gracias, Laura. Veía bastantes preguntas relativas a cuánto tiempo toma el IPCC. Y esto es mi experiencia como autora en un capítulo del IPCC en la vuelta anterior, lo que se llama el AR6. En promedio, del orden de entre 1 y 2 días a la semana, pero con periodos muy intensos que requerían más tiempo, particularmente cuando el informe ya va tomando cada vez más forma. Finalmente participé en un capítulo, en 2 capítulos por lo menos, así que varía, pero efectivamente yo diría que eso, no sé si los otros colegas podrían compartir más o menos cuánto toma. Toma un tiempo y su fin de semana también. Gracias. Bueno, hemos llegado al término del webinario. Em, Quería entonces agradecer a los panelistas por su intervención. Laura, Jan, Ramón, Inés, Carlos, Gerrit, y al equipo técnico del IAI por facilitar este espacio para difundir sobre las oportunidades de participar en los reportes del IPCC. Así que muy agradecido con todos ustedes y cualquier pregunta pueden también, están en los vínculos que hemos dado, pueden encontrar información sobre los puntos focales, sobre los institutos observadores como el IAI y también de el buró que están también a la disposición de contestar alguna pregunta. Así que muchas gracias y que tengan un buen día.